Mi nombre es Luz Adriana Flores Becerra, Proyecto de Introducción a la Economía Colombiana. El primer punto son las cuentas nacionales PIB. Estas fueron elaboradas desde 1950 a 1969 por el Banco de la República y desde 1970 en adelante por el DANE. Para la primera parte del siglo XX, entre 1905 y 1924, la estimación del PIB elaborada por el Banco de la República se basó en el promedio de la tasa de crecimiento de las estimaciones del producto con funciones de demanda de dinero y de comercio exterior. En 1900, la producción por habitante asciende a 32.2 pesos, que equivalen aproximadamente a $548. Esto fue constante en este periodo. Es un año atípico en medio de un deterioro de mediano plazo después de una guerra civil y de colapso de las exportaciones de Colombia. En el año 1950, este crecimiento industrial liderado por las inversiones de capital se aseguró una parte gracias a las reformas de los aranceles del 59 y 64. Entre 1935 y 1950 se extractaron los indicadores de profundización financiera, en donde la cartera total del sistema representaba menos del 10% del PIB. Cierta estabilidad macroeconómica después del 67 permitió que aumentara la cartera en el PIB, pero fueron las reformas que introdujeron el UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante. El salario mínimo en Colombia para este año se constituyó en 1945, pero no fue sino hasta el 50 cuando se estableció su monto, que eran en 2 pesos diarios para esta época. En 1990, las cuentas regionales se elaboraron con periodicidad anual para bases anteriores a la del 2005, que cubre a partir del 2000. Existe información desde 1990, tanto a precios corrientes como constantes. Las cuentas regionales se elaboraron con periodicidad anual, las cuales el mismo rezago de los 2 años de las cuentas regionales desagregan el PIB nacional entre los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá. Entre el 80 y el 90, el consumo final se distribuiría en el petróleo y sus derivados con un 48.4%, medido según el equivalente calórico de cada suministro de energía. Un nuevo proyecto de actualización de las cuentas nacionales a cambio de este año en el 1990. Para el periodo del año 2020, la movilidad sigue estando deprimida y ha habido una contracción del comercio internacional. Las proyecciones de crecimiento económico indican que el país podría enfrentar la caída histórica más importante del Producto Interno Bruto de las últimas décadas, con un decrecimiento que podría ser de más del 6.9 de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. El PIB en Colombia para este periodo cayó el 6.8, una cifra que refleja las afectaciones de la pandemia, de los confinamientos y de las restricciones a la actividad económica del país por COVID-19. En el segundo punto,
Tenemos la demográfica en Colombia, la composición demográfica en Colombia. Para 1900, la población colombiana pasó de tener 4 millones de habitantes en 1900 a más de 40.6 millones en el año 2000. Esto debido a la transición demográfica en los países en la vía de desarrollo. Para 1900 la tasa de mortalidad era del 6.1 y la tasa de natalidad era del 19.5. La tasa de mortalidad infantil era del 14.0. Se afirma con frecuencia que Colombia inició desde los 50 el modelo de transición demográfica. En 1950, la población estimada para Colombia era de 12 millones de habitantes. El primer censo, que fue en 1951, arrojó una población de 11.548.172 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2.84% anual. Aproximadamente para este periodo, 123 niños menores de 1 año morían antes de cumplir su aniversario entre miles de nacidos vivos. Esto reflejaba la situación la que se vivía en este periodo, que era un déficit y un subdesarrollo en las necesidades básicas de salud, nutrición, educación y ocupación. Para el periodo de 1990, la población colombiana pasó de tener 4 millones de habitantes a más de 40.6 millones de habitantes. En cuanto a su demografía, Colombia se caracterizó por ser el tercer país más poblado en América Latina y 27º más poblado del mundo, que ha experimentado un rápido crecimiento de población, como muchos países de la región, con un leve descenso de las últimas décadas. Para el 2020, de acuerdo a la proyección del DANE, pasará de 48.2 millones de habitantes en 2018 hasta 50.3 millones de habitantes en el 2020. El director del DANE agregó que la población colombiana en el 2020 está dividida. En el 51.17% serían mujeres y el 48.83% serían hombres. Según las proyecciones, Bogotá tendría 7.7 millones de habitantes, siendo la entidad territorial con mayor concentración de población, que le seguiría Antioquia y habitantes del Valle del Cauca. El desempleo en el periodo de 1900. En general, a partir de la década de los 20, el país experimenta un cambio significativo de su desempeño económico en gasto público y la infraestructura a nivel de crédito y la transición de desastre monetario a fines del siglo XIX hacia una nueva institución monetaria. En 1928, Laureano Gómez hizo alusión al endeudamiento externo, señalando que excedía la capacidad de pago del Estado y peor aún que no estaban realizando inversiones productivas. La Gran Depresión comenzó a sentirse en Colombia en la caída de los precios del café. Sin embargo, los efectos negativos fueron compensados con el incremento de la cantidad exportada de grano. Debido a todo esto, había un índice de desempleo alto. Para 1950, estaba inmersa en un país sangrienta de una guerra civil. Durante este periodo se presentó un importante aumento de inversión en infraestructura y el crecimiento del conocimiento
disminuyó del casi del 7%. En el, en el campo fiscal, una reforma de 1954 aumentó los impuestos para el sector privado. En particular, la reforma gravó los dividendos de las acciones y de los bonos corporativos. La agricultura se vio afectada por la liberación de las importaciones, la cual ofrecía a los consumidores de Colombia productos extranjeros a menor costo. Y en el 90 al 2010 la tasa de desempleo promedio anual en Colombia ha estado por encima del 10% y había sido superior a los países de Sudamérica. Con la Constitución del 91 fueron muchos los espacios y sectores trastocados por las doctrinas emanadas en la Carta Magna. En aquella no fueron ajenos al tema laboral, la reforma política, la política fiscal, la política monetaria, cambiaria y la de crediticia, además de entrada en la vigencia la plataforma nacional de varias entidades con carácter y funciones autónomas, como fue el Banco de la República y Fiscalía. Por otro lado, lo único que se logró en la reforma laboral del 91, con sus respectivas de la Ley 50 y de la Ley 100, fue simplemente el incremento de los costos salariales como y en promedio los pagos totales del empleador, creando de un 4.7 de los costos por ciento salariales a un 52% para nuevos contratos y un 56% para los de la tercera edad. Para los salarios integrales, modalidad de 10 salarios mínimos se sintió en el 33.8%. En el 2020, mientras en Colombia se reportan 123 millones de personas contagiadas por COVID-19, la cifra del desempleo para septiembre de 2020 las triplicaba con el 3.79 millones de personas. El desempleo en Colombia arrastraba una problemática de género que prevalecía en la actualidad. En noviembre del 2020, por cada hombre que perdía su empleo, habían 2.2 mujeres que también lo perdían. Y la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 15.19% en el 2020, lo que significa un aumento del 5.4 puntos porcentuales frente al 10.5 del 2019. Cerca de 75.000 empleos se han protegido debido a la gestión del Ministerio de Trabajo. Más de 50.000 personas han hecho retiro de sus cesantías parciales de las administradoras de los fondos de pensiones privadas. Se espera que 150.000 personas obtengan el beneficio económico de emergencia de mecanismos de protección cesante, como también los subsidios que dan las cajas de compensación. En estas gráficas vemos el comportamiento que ha tenido el desempleo por cada actividad económica, como lo ha sido el comercio, transporte, construcciones, actividades financieras y demás. En diciembre del 2020 vemos su alza que ha tenido frente al 2019. Vemos la población de ocupación que ha habido en el 2020 frente a la del 2019. Ahora hablaremos sobre la inflación en los periodos de 1900, 1950 y 1990 y 2020. Para 1900, a comienzos
en Colombia, la Guerra de los 1000 días, en la cual se comportó el gobierno conservador y el Partido Liberal. Generó una economía y inestabilidad económica desarrollada a partir del déficit, ocasionada por el crecimiento de demanda de dinero para la sostenibilidad de las tropas, entre viáticos y armamento, con el fin de hacer perdurar la Constitución del 86. Se caracterizó básicamente por la hiperinflación, el déficit fiscal y el incumplimiento en el pago de la deuda externa, y por todas las grandes devaluaciones del peso frente a otras monedas. Durante la guerra, el gobierno invirtió millones de pesos para el financiamiento de esta misma, lo cual generó que la inflación subiera espontáneamente. En 1950, durante el gobierno de Marco, se establecen dos entidades ferroviarias encargadas de la infraestructura y la sociedad de transporte férreo para manejar los equipos. Además de las condiciones internas, las condiciones externas fueron negativas, ya la crisis del petróleo redujo la tasa de crecimiento del PIB y el aumento de la inflación. Con la desaceleración del crecimiento económico en muchos países en desarrollo, se redujo el crecimiento de la productividad de los factores. En el caso de Colombia, se tuvieron dificultades económicas de menor intensidad, siendo víctima de la fuga de capitales, las variaciones de la tasa real del cambio y los problemas fiscales. En materia de inflación, Colombia experimentó un aumento del 25% en el año 61, debido a múltiples causas. Una de las más importantes fue el alza de la cotización del precio internacional del café, que aumentó el flujo de las divisas hacia el país. En el periodo del 63 al 70, el país tuvo una disminución de la inflación del 15%, llegando al 8% en el 71. Este comportamiento fue consecuencia de la estabilidad internacional de precio de productos agrícolas, la disminución del precio internacional del café, las políticas de estabilización de precios. Y en el 90, en el periodo de 91 al 94, Colombia sufrió el aumento de precios más altos. Este comportamiento fue el resultado de la mencionada Plan de Apertura Financiera, que permitió la libre flotación del peso colombiano con respecto al dólar americano. En ese entonces, el presidente César Gaviria buscó implantar su plan económico, que consistía en 3 puntos básicos. El primero era la aplicación de reformas económicas estructurales como un proceso de apertura económica. El segundo era la transparencia en las relaciones internacionales y el tercero era luchar contra la inflación. A partir del 95, el Banco de la República aumentó progresivamente la tasa de interés, disminuyendo la inflación hasta llegar al 11% en el 2000. Para el 2020, el 1.61% de inflación anual, ubicada el IPC del 2020 como el más bajo de la historia en la estadística de DANE, puesto que cuando se inició la medición del índice de precios del consumidor fue en 1954, se registró para el 55 una inflación cercana al 2.03%. Según el Departamento de Estadística, el IPC más bajo de se tiene en el 2020. Medidas del gobierno que para la materia de servicios públicos y medicinarios para ayudar a las familias vulnerables ha sido como la eliminación temporal del IVA y planes de telefonía celular, el inconsumo de los hoteles y restaurantes y los días sin IVA,
factores que ayudan a generar una baja inflación. Vemos la variación anual del IPC en 1955 a 2020. El análisis de déficit fiscal en los periodos de Pastrana. Al inicio del gobierno de Pastrana, la difícil situación que presenta el país forzó a tomar la decisión de recurrir al FMI en 1999, al Fondo Monetario Internacional, debido a un terremoto que afectó al eje cafetero, el deterioro de la situación económica, el debilitamiento del sector financiero y la disminución de los recaudos tributarios. Durante el gobierno de Pastrana se presentan 6 reformas tributarias, 2 que se hicieron por emergencia y 4 que fueron al Congreso. Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, las reformas tributarias, Ley 488 y Ley 633, no hicieron un aporte importante en la estructura del impuesto de renta y complementarios, ni tampoco mejoraron la situación del déficit fiscal y la invasión de los impuestos. En el periodo de Samper nacen 4 reformas tributarias, donde sobresalen temas importantes como la organización de la contabilidad en Colombia y evitar la evasión de impuestos. Bajo este mandato se hizo evidente la crisis de la estructura fiscal del Estado debido fundamentalmente a la Constitución del 91, que se crearon una serie de responsabilidades sociales sin tener en cuenta las restricciones presupuestadas a las fuentes de recursos para su cumplimiento. Se faculta al gobierno para dictar normas sobre retención en la fuente y resolver así las dificultades prácticas sobre los aspectos relativos a ingresos provenientes del exterior, compras, honorarios, en especial por recientes fallos de demandas de contribuyentes no declarantes. En este gobierno se estableció algunas políticas sociales, como la Red Solidaria Social, destinada a promover educación y subsidios de alimentos a la población desprotegida, el SISBEN, o Sistema de Identificación de Necesidades Básicas Insatisfechas, a medida el cual se llevó el servicio público de salud a más de 12 millones de colombianos. Y también hubo un ambicioso programa que era la sustitución de cultivos ilícitos, el cual se llamó Plante. Para el periodo de Uribe, como es sabido, el presidente Uribe recibió a su antecesor un país bastante mal en la parte política, social y económica, factores de diversos índoles que se conjugaron con el difícil situación en esos días. El presidente Uribe se caracterizó por la lucha contra los grupos irregulares y el narcotráfico bajo un programa de gobierno denominado Política de Seguridad Democrática, y amparo en parte por el Plan Colombia. Los logros de seguridad mejoraron la confianza de los inversionistas locales y extranjeros, que permitieron el crecimiento de la economía. Esta creció al 3.5% en el año del 2003, frente al 1.62% del año del 2002. En el periodo de Santos, el Ministerio de Hacienda fue uno de los más estables durante los últimos 8 años. Una economía que en el 2002 tenía un déficit de cuenta corriente equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto, cuyo valor era equivalente a 287.018 mil millones de dólares, y su crecimiento de 4.3% anual, además de un PIB alcanzaba sus $6.250.
Durante los últimos años el país atravesó una deceleración global que aunque llevó la economía a crecer menos del 2%, no alcanzó a llevar al país al decrecimiento. La desaceleración fue consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo, un evento que también pasó factura al país. En estas estadísticas vemos el comportamiento de los cálculos propios y del crédito público. La corrupción política y administrativa. Para 1900 se establece la elección popular de alcaldes y en 1991 se improvisa un nuevo ordenamiento constitucional. Desde entonces la alcaldía de la calidad de gasto público se ha deteriorado. La consecuencia de prácticas es la promoción de la corrupción. Pese al crecimiento económico sostenido, el país es muy desigualdad de ingresos y de oportunidades, la cual es obstáculo para el crecimiento del país. La posguerra prosperó la política. La posguerra prosperó la política de protección a la producción nacional, impulsada por la Comisión Económica para América Latina. La crisis de la deuda latinoamericana indujo la apertura de la economía, lo que puso fin a la estrechez cambiaria, pero desde entonces la mala gestión pública hizo una desindustrialización al país. En medio de la modernización de la sociedad colombiana, transformación similar a otros países de Latinoamérica, no se generaba ningún beneficio porque el Estado no cumplía en forma adecuada su tarea básica de legislar, de juzgar y de administrar. En el 50, la violencia del 40 y 50, por estas épocas se colocó una distorsión histórica fatal. La lucha de las élites políticas por manipular a las masas creó en este una de las predisposiciones hacia las actividades ilegales. El Frente Nacional fue el precio de contener el cambio social hasta los fines de la década de los 50. Fue hasta bastante efectivo en su intención de acabar la violencia viva partidista, pero abrió otras partes, sectores sociales importantes que se sintieron excluidos de los procesos políticos y los consideraron ilegítimos. Además, se paralizó el cambio social, lo cual se expresó en el fracaso de la reforma agraria. En este periodo surgieron las guerrillas y sus némesis. El paramilitarismo se instauró también en un patrón de reciprocidades y negociaciones en el ámbito político que abrió la puerta a la corrupción en el sector oficial. Primero con el clientelismo y el protagonizó después el saqueo abierto a las arcas oficiales. En el 90, en la Constitución del 91, las relaciones con las corrupciones fueron implementadas los convenios internacionales suscritos por Colombia en la materia de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Desde esta reforma constitucional, el 91, ha existido una manifestación preocupación en Colombia por reducir la corrupción política de la mano del auge en este tema entre los comités de la nueva gestión política y la reforma del Estado. Todo esto ha sido una lucha contra la corrupción, ha sido una bandera de los gobiernos en los últimos 20 años. La ley 190 del 95, por la cual se dictan normas tendentes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto
de erradicar la corrupción administrativa en Colombia. En el año 2020, Colombia se ubica en el puesto 96 entre 180 países, mejorando 3 puestos en correlación con el año del 2019. Logra una variación significativa de un puntaje que se mantenía entre 36 y 37. Los países que tuvieron un buen desempeño de porcentaje es porque se ha hecho un estudio que ellos tienen una aplicación más estricta de las regulaciones de financiamiento y de campañas. Mientras que los países donde las regulaciones no se cumplen y tienen un déficit, respectivamente su puntuación es entre 34 y 35%, cerca a la cual fue obtenida en Colombia. Los escándalos de los últimos tiempos ha sido el escándalo de la Universidad Distrital de Colombia, el escándalo de las chuzadas y el caso de Odebrecht y el escándalo de Reficar, entre otros. Vemos el comportamiento del fenómeno de la corrupción nacional, en qué áreas, en qué actividades se concentran y lo que la población colombiana piensa ante los políticos. Ahora hablaremos de la participación de los sectores 1, 2 y 3 dentro del PIB. La participación de Colombia en el mercado mundial, el fin del Pacto de las Cuotas de 1989, que no puede competir con la producción en la especie robusta como estaba África y Vietnam, a base de que los salarios eran muy inferiores acá en Colombia. En esta etapa política, la economía se orienta hacia la apertura comercial y financiera con flexibilidad del mercado laboral. Las exportaciones se especializan en actividades naturales. Los gobiernos se concentran en la estabilidad macroeconómica de corto plazo y se desestiman de las políticas de desarrollo a largo plazo. Se disminuye la participación del sector industrial manufacturero en la generación del PIB y se experimenta una profundización de la dependencia de la tecnología. En 1925 aumenta la tendencia a la participación del sector de servicios en la generación del PIB. La terciarización es dominante y también se observa una tendencia persistente en la disminución de la participación del sector primario. La tendencia decreciente en la participación del sector agropecuario, incluyendo pesca, caza y demás, la participación del sector interno del sector minero ha sido más volátil. En 1950, el crecimiento de la economía colombiana de la posguerra del poder de calificar como algo muy bueno. En 1969, la producción primaria constituyó el 30% del PIB, a precios con entes del 38%. La producción real del sector creció a un ritmo similar a la población. En 1950, el valor agregado por la economía agraria fue la cafetera, constituyó el 8% en el PIB. Esa participación había bajado anteriormente el 4%. En este periodo, el comercio exterior, que era el café, presentó el 78% de sus exportaciones de bienes. Pero aún a principios de la década de los 50, las exportaciones de bienes y servicios no pasaban del 16% del PIB.
En el 90, el modelo de apertura modernización logró deteriorar la participación del valor agregado tanto del sector agrario como la industria manufacturera. La economía colombiana prácticamente perdió la década del 90 en su intento de un mayor y mejor desarrollo económico. Los sectores agrario e industrial manufacturero, obligados a una fuerte competencia internacional, resultan severamente afectados. Los sectores económicos para este periodo más golpeados en estos 8 años de la post-apertura fueron la industria en el 90, representada el 36.8% del PIB, que cayó al 32.8%, y el sector agrícola, que al principio de la década aportaba a la economía del departamento el 8.1% y que disminuyó a 4.9%. Los sectores económicos más favorecidos en este periodo fueron financiero, que incrementaba su participación del 40%, y la de la construcción, que fue el 70%, y las comunicaciones el 60%. En el 2020, las estadísticas del DANE dejan ver de las dos actividades productivas que aportaban a la dinámica economía del país, solo 4 se cerraron en terreno positivo: sector agrícola, actividades financieras, inmobiliarias y administración pública. La Sociedad de Agricultores de Colombia estima un crecimiento del sector entre el 2 y 3%. El desempeño estaría explicado por el exceso de oferta de las cosechas. Las industrias manufactureras se han recuperado desde la caída del 25.4% del PIB en el segundo trimestre de 2020, y la Asociación Nacional ANDI espera que la tendencia positiva continúe. Los sectores con las mayores caídas serían la de la automotriz, autopartes, siderúrgica y producción de acero. Vemos los comportamientos de actividades financieras, industrias manufactureras y reparación de transporte y alojamiento, como ha sido su comportamiento. El coeficiente de Gini, economía en Colombia. Las políticas de redistributivas y compensatorias económicas. Este tipo de políticas se puso en marcha con un sesgo más redistributivo en la década de los 60 y más compensatorio y asistencial frente a la pobreza en los 80. Por más de 25 años, Colombia obtuvo un Gini de 0.56. En Colombia, el departamento del DANE mide la desigualdad de todos los años por medio de encuestas a los hogares, por lo que, según los datos, el coeficiente en el país fue el 0.51 en el año 2016. La posición de Colombia en la región respecto a los avances en la desigualdad. Cuanto se ha reducido el índice de Gini en medio de la lucha del gobierno por derrotar el mito urbano de que la economía local es la segunda más desigualdad de la región. Algunos expertos remiten y dicen que para disminuir la desigualdad se debe cambiar la progresividad tributaria. Para los que tienen más, paguen más. También se deben entregar subsidios a quienes más lo necesitan, que apunta que el país sigue siendo demasiado desigual y que lo que se ha hecho no ha sido suficiente, además de reformar la estructura tributaria y hacerla más progresiva. Lo que queremos decir es que, ¿qué es el coeficiente de Gini? Es una medida que se utiliza para medir dentro de un país la desigualdad o la concentración de los ingresos. Este coeficiente es un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad, es decir, todos tienen los mismos ingresos.
mientras que el número 1 es la perfecta desigualdad, lo que significa que todo el ingreso lo tiene una sola persona. De manera, entre más cerca esté el coeficiente de un país a cero, mayor será su igualdad. En cambio, entre más cercano esté el coeficiente de un país en 1, mayor será su desigualdad. Lo cual, en Colombia estamos posicionados, estuvimos en el 0.51 y 0.53. Estando en una entre Brasil, estando por encima de Panamá, de El Salvador y de Honduras, estando con una igualdad. Análisis de la deuda externa durante los 4 gobiernos. Vemos en esta imagen el comportamiento de la deuda externa que representa cada gobernante en su periodo. En los años que van en el nuevo milenio ha pasado 4 presidentes y 6 ministros de Hacienda y otro sinnúmero de cifras que hablan de la economía local. Sin embargo, hay una que llama la atención. 20 puntos subiría la deuda externa del país al pasar del 36% al 56%, que corresponde al 2020. Este comportamiento hubiera sido impensado entre el 2000 y 2001, cuando Andrés Pastrana era presidente y ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos. En esa época el endeudamiento se mantuvo por debajo del 40% del PIB, un dato menor de unos 40.000 millones de dólares según el Banco de la República. El primer periodo de Álvaro Uribe, con Roberto Junguito en la cartera económica, la obligación llegaron a 40.2% del PIB, a unos 38.065 millones de dólares. Pero una vez asumió Alberto Carrasquilla el cargo, que fue hasta el segundo periodo, hoy senador, el nivel de la deuda fue cayendo y perdió hasta el 18.6 puntos como porcentaje del Producto Interno Bruto hasta el 2007, hasta llegar al 21.6%. Uribe cerró su mandato con Óscar Iván Zuluaga, quien en 2008 dejó la deuda en su menor nivel del siglo, el 19% del PIB, y en el 2010, cuando asumió el exministro Santos, el indicador había subido poco a 22.6%. En el 2014 se pasó del 26.7% al 38%. Incluso en el 2016 la deuda externa llegó a los 120.397 millones de dólares y cerró con 42.5%. El valor fue levemente menor con el que Iván Duque y de nuevo Alberto Carrasquilla alcanzaron para la deuda externa del 2019 el 42.7%, luego de que aumentara el 3.1 punto frente al 2018, año en que inició su administración. El recorrido por este milenio ha demostrado cómo la deuda sube cuando hay coletazos externos, principalmente por el petróleo, que genera una pérdida de ingresos. Esto precisamente también ha ocurrido en el 2020 con el Brent por el debajo de $30, impulsando por la falta de demanda que trae la pandemia. La inversión extranjera, Samper. En el periodo de Samper, la cancelación a comienzos de los 90 y la política de apertura y las inversiones de sectores privados, áreas tradicionalmente reservadas. Incrementó la inversión extranjera en el 95 y el hecho de que las agencias internacionales hayan calificado siempre el desempeño económico de Colombia como uno de los mejores países en el contexto latinoamericano. Poco tiempo después, durante la presidencia de Samper, se creó una Organización Mundial de Comercio, a la cual Colombia pertenece desde entonces,
y el mismo año se logra firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y México. Por medio de esto se trató y se logran importaciones, inversiones extranjeras, aumentando de tal forma el capital colombiano. En el periodo de Pastrana, los precios internacionales del café descendieron al 60%, la acumulación de inventarios en los países consumidores de la entrada en el mercado de la oferta de los países asiáticos. Los precios internacionales del petróleo cayeron también en forma significativa. Lo más grave de que haya empeorado la situación de la violencia es que el destino de las otras variables, la economía y la pobreza, ha estado marcado en un suceso de orden público, donde para esta época su ecuación era: si no hay seguridad no hay inversión, si no hay inversión no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay empleo. En el periodo de Uribe, hacia fines del segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe, el año 2009, a pesar de la crisis mundial de la economía, la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó 7.137 millones de dólares, el logro más importante en la inversión extranjera. También logró la inversión extranjera directa un notable incremento de sectores específicos como el minero y el petróleo, acompañado el proceso de crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento no figura generaliza y contrastamente los índices de desempleo se incrementaron y las utilidades generadas se convierten en remesas al exterior, conllevando baja reinversión en el país y un estancamiento en los otros sectores. En el periodo de Santos, otro de los elementos que se resaltó en el informe de la gestión, el comercio que cifra de los tratados de libre comercio se duplicó, pues en el 2010 el país solo contaba con 8 y hay ya 16 firmados, lo que permitió a los productos colombianos aumentar su ingreso a nuevos mercados en 121.4%. En el año 2016, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, a través del Marco Jurídico para la Paz, donde se promulgó el lema para una paz estable y duradera, fue creada la Justicia Especial para la Paz. Esta justicia fue importante paso no solo para la negociación del conflicto colombiano, sino también para el fomento de las inversiones extranjeras en el acuerdo de paz, acompañado de la ley 1819 del 2008, y se logran importantes incentivos tributarios. El sector exportador en Samper, para subsanar la debilidad del aparato productivo nacional de demostración a partir de la apertura del gobierno de Samper, propuso una estrategia de competitividad, un nuevo nombre político y una industria. La estrategia de competitividad se materializó a través del Consejo Nacional de Competitividad, creado a través del decreto 2010 del 94, quien una mayor vinculación de productos con varios agregados a los mercados internacionales, ampliar la demanda e interés por estos bienes e incorporar niveles de crecimiento de tecnología. En el periodo de Pastrana se ha desarrollado y más efectivamente el Plan Estratégico Exportador. La estrategia política de ese entonces fue el impulso a las exportaciones como motor de desarrollo, con el consecuente protagonismo de la industria. En el papel se formuló la necesidad de una política industrial que articulara a una estrategia de competitividad posibilitaria de dar el salto de la producción de bienes y servicios con un valor agregado. En la estrategia exportadora y de desarrollo industrial para la pequeña y mediana empresa (PYME), a la inversión extranjera directa se le otorgó un preponderantemente
un papel donde podría aprovechar las particulares posibilidades que ofrecía la globalización y especialmente los fenómenos de subcontratación derivados a este proceso. En Uribe, una de las primeras decisiones de esa segunda administración fue formular una institución y una serie de principios rectores de la política para la competitividad y la productividad. El gobierno colocó a disposición de estas empresas instrumentos de carácter financiero, políticas de carácter transversal. Entre las primeras se destacaron las líneas de descubierto y los productos financieros Bancoldes, Avance ofrece el Fondo Nacional de Garantías y el Banco de Oportunidades. Una consideración más detallada de las políticas comerciales e industriales y su impacto en las exportaciones en el sector rebasa los alcances de este documento, lo cual se agrava en razón a que las evaluaciones sobre la implementación y el impacto de estas políticas son limitadas por falta de información y porque los criterios de evaluación evidentemente existían y no eran muy claros. En el periodo de Santos se dejó de lado la política de aislacionismo regional e internacional y se consolidó un papel de mayor participación en las organizaciones internacionales y regionales, buscando visibilizar a Colombia en la agenda internacional. Las diversificaciones de las exportaciones es una de las políticas en las que avanzamos desde el Ministerio de Comercio y Industria. En ese entonces exportaban bienes de diferentes a los que vendían y los posicionaron como fue la piña, el aguacatejas, la hortaliza, la tilapia y las piezas mecánicas y el tabaco. Vemos el comportamiento de las exportaciones en los últimos 20 años. Ahora trataremos la situación actual de la balanza de pagos y las reservas internacionales. La cuenta corriente y la cuenta financiera muestran la evolución del desarrollo de la economía de nuestro país. La cuenta corriente, según informes del Banco de la República, ha presentado en los últimos 10 años un incremento paulatino significativo, especialmente en el sector de servicios, siendo este el rubro muy importante aporte más a la economía colombiana. Sin embargo, la cuenta corriente, la cual mide el comportamiento de los productos primarios y productos industriales, presenta un déficit, lo que significa que es financiada por las entradas de capital y la acumulación de reservas internacionales. Asimismo, cabe anotar el incremento de la inversión extranjera en la última década, destacándose un incremento representativo en el 2009 y 2010 debido a la creación de políticas de seguridad internas que facilitaran la confianza de los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, debido a las diferentes variaciones de la balanza de pagos en los últimos 10 años. Se hace notoria el aumento de las exportaciones e importaciones de nuestro país al exterior, principalmente el desarrollo técnico y profesional del sector de los servicios, un rubro significativo que incrementa la cuenta corriente. Sin embargo, al analizar la balanza de pagos en general, Brasil acumuló en el 2014 un superávit de 10.800 millones de dólares, sumando un saldo positivo de 99.000 millones de dólares, siendo la inversión extranjera directa la concentra de la disminución con respecto al año anterior. Esta balanza de servicios que se redujo a un 3.3%, contribuyendo al déficit que registraba en el 2014. Las reservas internacionales. Estas están conformadas por tres elementos. Primero, el portafolio de inversión, el cual representa la mayor parte de las reservas
y está constituido por instrumentos financieros en el mercado internacional y por el oro. Este portafolio se caracteriza por estar disponible para uso inmediato. Segundo, los aportes a entidades supranacionales como el FMI y el Fondo Latinoamericano de Reserva, que permite mantener el acceso de Colombia a sus líneas de crédito de contingencia. Al hacer una comparación en las principales economías de la región, pese a una ligera reducción del indicador del 2016 y 2018, Colombia mantenía un desempeño intermedio por encima de México y de Chile. Vemos en estas estadísticas el comportamiento de los países como Brasil, Colombia, México, Chile, tanto como su porcentaje de la deuda externa como de las importaciones. Vemos el comportamiento que tuvo en el 2017 las reservas internacionales, donde Colombia se mantuvo en el puesto 4, por encima de Chile y Argentina y Venezuela, pero estaba por debajo de Brasil y de México. Esto ha sido todo. Esta es la biografía donde fueron averiguada e investigada la información que se acaba de emitir. Muchas gracias.